So, since this is comparative linguistics, we're going to make a contrast between English and Spanish. And for the purpose of your understanding, we are going to explain the next part in Spanish, of course. Bien, en primer lugar, una oración simple es aquella que consta de un solo predicado y por tanto de un solo verbo. A diferencia de estas, las oraciones compuestas y complejas constan de dos o más preposiciones, grupos de palabras organizadas en torno a un solo verbo y tienen por tanto dos o más predicados. El siguiente ejemplo: ayer fuimos al cine. En este caso se trata de una oración simple. ¿Por qué? Tiene un único verbo y porque tiene un único predicado. A diferencia de esta oración, podríamos tener: ayer fuimos al cine, pero no había entradas para esa película. O ayer fuimos al cine que han abierto en nuestro barrio. Estas dos oraciones que observamos tienen más de un verbo y por tanto más de un predicado. La primera es una oración compuesta y la segunda una compleja. Ahora bien, ¿qué diferencia existe entre una oración compuesta y una compleja? La diferencia depende de la relación que se establece entre estas dos proposiciones. Una oración compuesta es aquella que está formada por la unión de dos o más oraciones o proposiciones. Cuando la relación que se establece entre ellas es de coordinación o yuxtaposición. Más adelante se expondrán las propiedades específicas de la yuxtaposición, por lo que ahora vamos a centrarnos en la relación de coordinación entre dos oraciones. Bueno, dos o más oraciones se establecen una relación de coordinación cuando se encuentran en el mismo nivel jerárquico. Es decir, las dos son cláusulas independientes y una no depende de la otra. Las dos tienen autonomía sintáctica y semántica. Estas dos oraciones se unen para formar una oración compuesta por medio de un nexo. En el ejemplo, lo has leído en el periódico o lo has visto en la televisión. Ese anexo sería o. ¿Por qué? Porque une la oración, que es lo has leído en el periódico, en este caso la pregunta, o lo has visto en la televisión. A continuación, vamos a establecer una clasificación de oraciones coordinadas en función de cuál es el nexo que las une. En primer lugar, está de tipo copulativa. Esto quiere decir, se suma el significado de las oraciones. Las conjunciones o nexos a usar son y, ni, además de. El siguiente ejemplo lo ilustra: se lo he prometido y voy a cumplirlo. Además existe la de tipo disyuntiva, en la cual se ofrecen dos o más alternativas entre las que hay que elegir. Las conjunciones o nexos a usar en este tipo son o, u o bien. ¿Quieres un helado o prefieres un vaso de horchata? Adversativa. Los significados de las oraciones se oponen, pero, más, sin embargo, no obstante, sino y que. Ejemplo: no se arrepintió, sino que continuó con la misma actitud. Ahora bien, las oraciones distributivas, en estas oraciones se plantea una alternancia entre las acciones expresadas en las oraciones. Los nexos a usar en estas oraciones son bien, bien, unos, otros, hora, hora o tan pronto como. Un ejemplo sería: unos días hizo bastante calor, otros no paró de llover. Las oraciones explicativas, en estas oraciones una de las oraciones plantea una explicación sobre la otra. Los nexos a usar en este tipo de oraciones son es decir, esto es, o sea que. Un ejemplo sería: es ya un veterano, es decir, se le tiene mucho respeto. Ahora bien, otra forma de crear oraciones compuestas es mediante la yuxtaposición. En las oraciones yuxtapuestas, dos o más proposiciones o oraciones se relacionan por yuxtaposición cuando no aparecen enlazadas o unidas mediante un nexo, sino que aparecen seguidas o separadas únicamente por un signo de puntuación.
Normalmente son una coma, un punto y coma o dos puntos. Un ejemplo de oraciones yuxtapuestas sería: llegamos al cine demasiado pronto, punto y coma, aún no había nadie en la sala. Muy bien, ahora llegamos a las oraciones complejas. Estas oraciones complejas, los predicados u oraciones se unen por medio de las conjunciones subordinantes, preposiciones o determinados adverbios. En estas oraciones se crea una relación de subordinación en el que se puede evidenciar una oración principal y una oración subordinada. Esta oración subordinada no puede funcionar de manera independiente, ya que para que tenga sentido tiene que ir ligada a la oración principal. Listo. En estas oraciones complejas tenemos tres clases, asimismo que en inglés tenemos oraciones subordinadas adjetivas, adverbiales y sustantivas. Bien, en primer lugar encontramos aquellas oraciones subordinadas adjetivas. Son oraciones subordinadas que tienen una función similar a la de un adjetivo. Estas se dividen en dos: oraciones subordinadas explicativas, las cuales explican una cualidad o característica de un sustantivo, y además las oraciones subordinadas especificativas. Especifican a un sustantivo para delimitarlo. El siguiente ejemplo clarifica esta situación: la casa donde nací y crecí la van a demoler. Es una oración subordinada adjetiva especificativa. La luz tenue y cálida daba lugar a una atmósfera romántica. Es una oración subordinada adjetiva explicativa. Ahora bien, oraciones subordinadas sustantivas. Son las oraciones subordinadas que tienen una función similar a la de un sustantivo. Se dividen según el tipo de función que se cumpla. Pueden ser de los siguientes tipos: oraciones subordinadas sustantivas de sujeto, de complemento del nombre, de complemento directo, de complemento indirecto, de complemento del adverbio, de complemento del adjetivo, de complemento de régimen, de complemento de agente o de atributo. Algunos ejemplos serían: que tenga tantos amigos habla muy bien de ella. Es una oración subordinada sustantiva de sujeto. Me dijo que no quería verme. Es una oración subordinada sustantiva de complemento directo. La tubería fue arreglada por un plomero que tenía experiencia. Es una oración subordinada sustantiva de complemento agente. Y parece que no hay muchas opciones para escoger. Es una oración subordinada sustantiva de atributo. Muy bien, ahora llegamos a la parte de oraciones subordinadas adverbiales. Estas oraciones subordinadas tienen la función similar a la de un adverbio. Pueden ser de los siguientes tipos: oración subordinada adverbial de tiempo, de modo, de lugar, condicional, causal, concesiva, final o comparativa. Para ilustrar esto, vamos a dar unos ejemplos. Por ejemplo, hazlo como tú sepas hacerlo. Esta oración subordinada adverbial es comparativa. Otro ejemplo sería: aunque tenga dinero, no puede hacer todo lo que quiera. Es una oración subordinada adverbial concesiva. Otro ejemplo sería: el padrino le dio un regalo a su ahijado para que lo recordara. Es una oración adverbial subordinada, es una oración subordinada adverbial final. Y el último ejemplo que podríamos ilustrar sería: nos asomamos por la mirilla cuando llamaron a la puerta. Es una oración subordinada adverbial de tiempo, porque tiene el adverbio cuando. Now, in English as in Spanish, we have subordinate clauses. In English, we know them as dependent clauses. Also, in English, as in Spanish, you can join the compound sentences with a coordinator or a punctuation mark. And finally, in English as in Spanish, we can join them through conjunctions, depending on the purpose they have. Alright guys, this is all for today. Hope you like the video. And if you like it, don't forget to give us thumbs up and subscribe.